Hola estimados amigos, mi nombre es Luis Miguel Medina Romero, soy venezolano, actualmente resido en la ciudad de Concepción, en Chile, pertenezco a la fraternidad Argos y estoy optando al título de experto en educación virtual. Hoy les quiero hablar sobre el reto del docente de hoy. ¿Sí? Bueno, yo soy docente de lenguaje y literatura, actualmente trabajo para una universidad acá en Chile. Y la verdad es que este tema de los retos me parece muy interesante porque durante mucho tiempo se nos habló de que la educación virtual era el futuro. Siempre se posponía, como que eso viene, eso va a pasar, en algún momento eso se va a hacer, en Europa o en los países desarrollados ya se aplica, pero bueno, nosotros en Latinoamérica estamos en proceso. La verdad es que todo este tema de la pandemia por el COVID aceleró los tiempos y permitió que lo que muchos veíamos como ya el presente, como algo que ya estaba pasando, que ya lo estábamos viviendo como estudiantes y en algunos casos como docentes también lo aplicábamos, se volvió la realidad de todos. A partir de ahí se generan diferentes retos, diferentes como pruebas a superar. Yo creo que el primer reto que tiene el docente, y que lo vivo como docente universitario que trata de capacitar a docentes con los que trabajamos en los liceos, es esta creencia de que trabajar con la tecnología es muy difícil, de que es muy complicado, de que no lo sabemos hacer, o de que se necesita mucho dinero para poder hacer uso de las plataformas digitales. La realidad es que todos tenemos algún tipo de habilidad en este sentido. La mayoría de las plataformas son muy intuitivas y además de eso, el 90% de las personas ya cuentan con un celular que les permite trabajar con muchas de estas plataformas. Además, los costos, sobre todo a raíz de la pandemia, en muchos casos se ha vuelto cero. Hay muchas plataformas de, por ejemplo, de videoconferencias que antes eran pagas, que ahora tienen servicios gratuitos y han ido mejorando muchísimo. En lo particular, en mi experiencia, trabajamos con el Google Classroom, que es una plataforma que permite bastante interacción con los estudiantes, es bastante versátil, bastante fácil de usar. Casi todos los usuarios ya manejan una cuenta de Google y además de esto, es muy intuitivo y es muy divertido y animado para los estudiantes, tanto como para los docentes. Otro de los desafíos que tenemos que enfrentar los docentes de hoy, y creo que es el más grande, es el tema de la motivación. La realidad es que los estudiantes no siempre están motivados para estudiar, sobre todo cuando hablamos de estudiantes de educación media o educación universitaria, eh, no tienen la motivación necesaria siempre para hacer las cosas. A veces de forma presencial es difícil motivarlos, aún más en la virtualidad. Algo que rescato mucho de nuestra experiencia en FATLA, que me parece muy importante, es este tema de la motivación. Estar constantemente enviando mensajes a los estudiantes, darles reiteradas oportunidades para que puedan continuar, para que entiendan que para el docente es importante que ellos aprendan, que esto no se busca por la virtualidad ni de forma presencial que el estudiante aplace o se quede, sino darle las oportunidades para que se pueda formar y pueda ser un mejor profesional. Entonces, el mayor desafío del docente es ese, la motivación al estudiante. Eso no quiere decir que no haya otros. No puedo dejar por fuera, por ejemplo, el tema de entender que no todo lo que hacemos en una clase presencial puede servir en una clase virtual. ¿Sí? Se tiende mucho a tomar un contenido y decir, bueno, yo daba esta guía, yo usaba este material, lo transcribo o lo escaneo y lo subo a una plataforma virtual. Y no funciona así. No todo lo que sirve en una presencialidad sirve en la virtualidad. Recordemos sobre todo en este tema los conceptos de sincrónico y asincrónico, como las clases son sincrónicas de forma presencial con todos los participantes al mismo tiempo, y como en la virtualidad podemos tener esto a veces con conferencias, pero que también existe la asincronía, donde nosotros podemos generar diferentes actividades para que el estudiante entre a esas actividades cuando él quiera. Puede haber un estudiante que quiera entrar en la mañana, otro que quiera entrar en la tarde y otro que pueda entrar en la noche. No podemos tener conflicto con eso. Podemos delimitar algunos tiempos para las entregas, podemos preparar materiales puntuales, pero el estudiante escoge cuándo estudiar y cómo estudiar. Además, va a tener el material ahí para revisarlo todas las veces que sea necesario. Así que, resumiendo un poco, los desafíos o los retos de los docentes de hoy estarían en vencer el mito de la economía, creer que esto es muy costoso y que no cualquiera lo puede hacer porque no tiene los recursos para hacerlo. Creer que es muy difícil de hacer, ¿sí? Cuando preparándonos como nos preparamos para otras cosas y sobre todo con ganas se puede hacer.
3, la motivación del estudiante, que quizás es lo principal, motivar al estudiante a que siga un aprendizaje de forma virtual. Y 4, entender que no todo lo que sirve en un aula de forma presencial sirve igualmente en la virtualidad. Les agradezco mucho por su tiempo.